Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexander Méndez del curso de Álgebra Lineal E6C, Instituto Técnico Central. Me corresponde hablar de Gaspar Monge, padre de la geometría descriptiva. Entonces vamos a ver los puntos más relevantes de su biografía. Gaspar Monge nace en 1746, muere en 1818. Aquí una línea de tiempo. Nace el 9 de mayo en Bonn, del matrimonio de James Monge y Jean Rousseau. En 1760, a los 14 años, según los biógrafos, construye su primera bomba de incendios. Esto le da paso a la educación superior gracias a su talento, para lo cual ingresa a la Escuela de Ingenieros Militares de Mesiris. Allí, durante su estadía, sus esfuerzos, su talento, se abre paso entrando como técnico y saliendo como ingeniero, saliendo como científico renombrado, y esto le da en 1768 la posibilidad de ser profesor de la misma. En 1771 presenta a la Academia de Ciencias sus memorias sobre geometría diferencial de curvas y superficies. En 1772 es elegido corresponsal de la Academia de Ciencias en París. En 1777 contrae matrimonio con su novia, Catherine Huard, con la que tiene 3 hijas, Jean, Lois y Adelaida. En 1780 es elegido miembro de la Academia de Ciencias de París. En 1783 es nombrado examinador de los guardiamarinas por el mariscal de Castries, ministro de Marina. En 1785 es nombrado profesor asociado de la clase de física de la Academia de Ciencias. En 1788 publica su Tratado Elemental de Estática. En 1792, el 10 de agosto, es nombrado ministro de Marina al constituirse el Consejo Ejecutivo Provisional de Francia. En 1794 publica la descripción del arte de fabricar cañones. Gracias a esta intervención le permite abrir las puertas de la Escuela Politécnica. En 1795 publica la primera edición del curso de geometría diferencial con su título Páginas del análisis aplicado a la geometría. En 1790 viaja a Italia como miembro de la Comisión de Ciencias y Artes, donde conoce a Napoleón Bonaparte. En 1798 se incorpora a la expedición de Napoleón Bonaparte en Egipto. En 1799 se publica el libro de la geometría descriptiva, que reúne los cursos dados. Además es nombrado senador conservador. En 1806 es designado el presidente del Senado. En 1807 publica la aplicación de análisis a la geometría. En 1808 es nombrado conde de Pelouse. Y en 1818, el 28 de julio, muere en París. Estos son las cosas más relevantes de la biografía de Gaspar Monge. Para poder hablar de geometría descriptiva, primero debemos hacer una reseña de la geometría proyectiva. ¿Quién fue el fundador de la geometría proyectiva? Fue Girard Descartes, quien nació en Lyon el 9 de febrero el 21 de febrero de 1591 y murió el 9 de octubre de 1661. Fue un matemático e ingeniero francés considerado como el fundador de la geometría proyectiva. Él decía que el observador podía escribir ciertos puntos en el infinito para poder demostrar cómo estaban constituidas las formas y figuras. Base fundamental de sus estudios fueron los conos.
¿Por qué no es tan relevante como Gaspar Monch? Porque él siempre al pertenecer a la alta jerarquía y su vinculación con la comunidad científica, sus escritos eran un poco complejos y muy apartados de la teoría práctica que se requería para los que realmente eran ejecutores de las obras. Esto es más o menos la forma en la que él percibía su concepto de proyección. ¿Listo? Ahora vamos a hablar realmente lo fundamental, la geometría descriptiva. Entonces, ¿qué es la geometría descriptiva? Básicamente, o manera de resumen, es la ciencia que trata la manera de representar una figura de dos o tres dimensiones en un plano. El sistema básico dentro de esta geometría es el diédrico, desarrollado, codificado en toda su estructura por Gaspar Monge. Por eso es que él es tan relevante y significativo en cuanto a la geometría y es considerado el padre de la misma, porque con ello pudimos entender de manera simple cómo funcionaban la arquitectura, el posicionamiento y los sistemas geométricos desde el punto de vista de ingeniería. El sistema diédrico es un método de representación geométrica de los elementos de un espacio tridimensional sobre un plano, utilizando una proyección ortogonal. ¿Qué es una proyección ortogonal? Una proyección a 90 grados con respecto a la vista que estamos viendo. Para generar estas vistas diédricas, uno de los planos se abate sobre el segundo, permitiendo la representación de los elementos en un plano. Como podemos ver ahí en la figura, eh, al, al proyectar, que es la palabra correcta, los puntos de cada una de las vistas ortogonalmente, puedo describir de manera precisa la vista del elemento que estoy representando. Puedo también con ello medir distancias entre los puntos y dar realmente medidas a escala o valores reales de la figura, el elemento o la construcción que estoy queriendo representar. ¿Para qué se usa el sistema diédrico? El sistema diédrico se usa para representar objetos cotidianos en el espacio o en dos dimensiones, cuerpos geométricos, arquitectura antigua y moderna, reestructuración de edificios. Me permite crear edificios y arquitecturas especiales, crear objetos, maquinarias y equipos. Listo. Aportes a la sociedad por parte de Gaspar Monge. Gaspar Monge no solo fue un ingeniero y un matemático, fue un profesor. Su vocación en la formación de los jóvenes permitió la creación de la escuela politécnica, permitió eh, la enseñanza normal para que los profesores pudieran transmitir en las escuelas secundarias la, la metodología que él traía para, para todos los rincones de Francia. Podemos ver que no solo, aparte de eso, se convirtió en ministro de Marina, acompañó a Napoleón Bonaparte a Egipto. Cuentan que fue a Egipto para hacer un análisis de las antiguas estructuras egipcias, poder simplificar y dar comprensión de la construcción de las antiguas civilizaciones. Al visitar Italia también pudo hacer lo mismo.
según algunos biógrafos. Eh, la mayoría de sus apuntes, algunos son recopilación de los apuntes de los alumnos que tuvo en su docencia, otros fueron recopilación de sus apuntes durante la ejecución de sus clases, pero cabe mencionar que debido a trabajar con una estancia militar, al principio sus tratados, sus fórmulas y sus postulados eran tratados de alta clasificación y que solo eran manejados por el ejército. Después de un tiempo y cuando ya perteneció a la escuela normal, él pudo transmitir todos esos conocimientos. ¿Cuáles fueron sus objetivos principales con la geometría descriptiva? Representar con exactitud sobre dibujos que solo tienen dos dimensiones los objetos que tienen tres. El otro es deducir la descripción exacta de todo, de los cuerpos, todo lo que se sigue necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas. Y la parte más importante y que al día de hoy se sigue manejando es normalizar esas técnicas de proyección, representación, los estándares. Él fue uno de los creadores del sistema métrico decimal, el calendario francés, relojes de sol y todos los temas que tenían que ver con aplicaciones en cuanto a posición y precisión que se requerían para el momento. Aparte de eso, y creo que es su aporte a la sociedad más grande es el querer compartir estos conocimientos en la instrucción de los jóvenes de su tiempo, lo que generó también un auge en las matemáticas de ese tiempo en Francia. Y pues aquí podemos ver, aparte de que se hicieron libros en compañía, pues los más relevantes son los descritos a continuación, que es la descripción del arte de fabricar cañones durante el tiempo que se encontró haciendo sus estudios en la escuela de ingeniería, de ingeniería de Mesiris. La geometría descriptiva, que fue la que dio en las lecciones dadas en las escuelas normales, eso es un compendio de todas sus clases. La aplicación del análisis a la geometría, que ya es un libro estructurado en pos de poder compartir sus conocimientos de manera teórico-práctica. El tratado elemental de estática, que prácticamente es una compilación de todos sus conocimientos en el transcurso de su vida, lo cual pues le llevó a mantenerse en ese círculo y ese estatus de alta jerarquía por ser un científico reconocido. ¿Qué más podría decir? Sus postulados nos indican que yo puedo proyectar un punto en, en mi vista frontal o en mi vista como observador, un punto es en su vista lateral una línea que se extiende al infinito y viceversa. Si yo veo una línea que se extiende cuando esté mirándola desde el lateral, ella se va a convertir en un punto. ¿Esto que me va a permitir? Un análisis detallado de distancias, posiciones, fuerzas, vectores en todo el tema de enseñanza y metodología de ingeniería. Muchas gracias.